espiritual e invisible. Entonces eso es el pleroma. El Dios absoluto, el incognoscible, y estas tres el pleroma. Entonces imaginen el pleroma, si quieren, como Dimereón, el hijo mayor, ese es el único que conoce al Padre, a su universo, sus burbujas universo. Pero Sofía se corta sola. Sofía dice, bueno, a ver, si yo soy tan capita y se queda en el pleroma. Y la otra parte se sale fuera del pleroma. Entonces dice, una parte mía queda adentro, otra parte mía queda afuera. Y como al aturdimiento que le queda por haberse subdividido, crea de familia, ¿no? Que vino Dios, que sacó la costilla, que creó a Adán y Eva, el mundo, emanan los eones, que este Dios incognoscible espiritual e invisible. Entonces eso es el pleroma. El Dios absoluto, el incognoscible, y estas tres el pleroma. Entonces imaginen el pleroma, si quieren, como Dimereón, el hijo mayor, ese es el único que conoce al Padre, y se queda en el pleroma. Y la otra parte se sale fuera del pleroma. Entonces dice, una parte mía queda adentro, otra parte mía queda afuera. Emanan los eones, que este Dios incognoscible toma la plenitud. El mundo divino perfecto, espiritual e invisible. Entonces eso es el pleroma. El Dios absoluto, el incognoscible, y estas 30 creaciones hechas en pareja. Pero hay una especie de Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Vamos a hablar del gnosticismo, ¿no? Estas corrientes gnósticas que son muy antiguas. Había un gnosticismo que estaba dado por Valentín, el gnóstico, que era un egipcio que de alguna manera se muda a Roma y se termina conociendo porque se mudó a Roma, que Roma en esa época era un poco el New York que sería ahora en la actualidad. ¿De qué hablaba Valentín el gnóstico por allá por el año 140 después de Cristo? Tenía una teoría gnóstica más elaborada y sofisticada que lo que era el gnosticismo cristiano. Se basaba en una cosmología de emanaciones y explicaba el origen del mundo material como un error
o una pasión dentro de lo que era el mundo divino. Y empieza hablando un poco del pleroma y los eones. Al principio decía que existía el Padre, el absoluto, el Dios verdadero, también llamado abismo o profundidad. Ya los nombres no son muy para este Dios, abismo, profundidad. Es absolutamente trascendente, incognoscible por sí mismo. De él, de este Dios, emanan parejas de eones. Hace creación. Este Dios hace creaciones femenino, masculino. Le llama eones. Hace parejas. Hace 30, crea 30 eones, masculino, femenino. Son seres divinos, arquetipos espirituales perfectos. Son manifestaciones y atributos de este Dios absoluto. Estos 30 eones juntos conforman el pleroma, la plenitud. El mundo divino perfecto, espiritual e invisible. Entonces, eso es el pleroma. El Dios absoluto, el incognoscible, y estas 30 creaciones hechas en pareja. Pero hay una especie de estructura, de jerarquía adentro de estas creaciones. Hay un primer grupo de 8 parejas, después hay un grupo de 10 parejas, y después hay un grupo de 12 parejas. De estos últimos 30 eones aparece Sofía, la sabiduría, es la más chica, la más rebelde por ahí, la más imperfecta, dice Valentín. Estos eones viven en perfecta armonía dentro del pleroma. Entonces, imaginen el pleroma, si quieren, como una burbuja de creación en donde están estas 30 parejas viviendo en esta existencia, estas 30 conciencias dentro del pleroma, existiendo felizmente en perfecta armonía, bla bla. Solamente, dice, el primer eón, el hijo mayor, es el único que conoce al Padre, al incognoscible. Los demás no lo conocen, o si lo conocen por lo que puede llegar a expresar este hijo mayor. Luego viene la caída de Sofía y el origen del mundo material. De alguna forma, acá empieza el drama cósmico, según lo que expresa Valentino en esta explicación gnóstica. Sofía, dice, la menor de estos eones, queriendo imitar al Padre, queriendo conocerlo directamente, por su propia cuenta y sin su pareja, comete un error, pasión. Claro, porque estas parejas, por ahí en el diseño del Padre, era para que crearan cada pareja su universo, sus burbujas universo. Pero Sofía se corta sola. Sofía dice, bueno, a ver, si yo soy tan capita y soy hija de este incognoscible, de este Dios que no conocemos, pero que dicen que está ahí, hace una emanación sin su consorte, sin su pareja, y esto produce una caída fuera del pleroma. O sea, Sofía hace una creación y esa creación lo que genera, como era inexperta y muy pasional y vaya a saber, hace una creación pero fuera del pleroma, ese lugar magnífico, maravilloso, en donde estaban en perfecta armonía y el equilibrio. Se ve que no había mucha perfecta armonía y equilibrio ahí porque Sofía tenía algunas inquietudes. Entonces Sofía se manda a la creación y esta creación cae afuera del pleroma, se queda fuera del pleroma y Sofía dice, metí la pata. Como consecuencia, Sofía genera pasiones al hacer esta creación. Una consecuencia de esto es miedo, tristeza, ignorancia, deseo y una sustancia hecha de materia caótica. Sofía se arrepiente. En algunas versiones, hay varias versiones de este Valentino, dicen que Sofía se divide a sí misma. Una parte de Sofía permanece y se queda en el pleroma y la otra parte se sale fuera del pleroma para tratar de arreglar este error o no que se mandó.
me mete la pata, Sofía. Entonces dice, una parte mía queda adentro, otra parte mía queda afuera. ¿Y cómo aparece el demiurgo en esto? Dice, el demiurgo, que es el creador del mundo material, no es el Dios incognoscible que creó a los eones. Es un ser inferior, dice, en este sistema valentiniano, y es el Dios de las pasiones y la sustancia producida por Sofía. Entonces, de esta cosa que crea Sofía afuera del pleroma perfecto, aparece el demiurgo. En muchas versiones dice que Sofía es la que le da la forma al demiurgo. Sofía lo crea como si fuera un hijo. Y lo hace en base un poco a lo que había visto en el pleroma, porque al dividirse Sofía empieza de alguna manera a perder lo que era ese conocimiento, esa existencia del pleroma, y en base un poco al aturdimiento que le queda por haberse subdividido, crea este demiurgo. Este demiurgo, que es de naturaleza psíquica, anímica, no es totalmente espiritual ni material, se cree el único Dios. Y empieza a crear, dice, yo soy Dios, empieza a decir, y no hay otro. En realidad actúa inconscientemente impulsado por Sofía. O sea, un poco como que Sofía se transforma en el espíritu, en la posesión del demiurgo, que empieza a hacer una creación ya fuera del pleroma, empieza a hacer una creación más o menos recordando cómo era el pleroma, pero tiene que crear cosas en base a una sustancia que creó ella por fuera, y esa sustancia, esa materia prima es distinta de la materia prima del pleroma. Entonces, bueno, ella intenta hacer una creación a través del demiurgo de lo que sería este mundo físico. Entonces organiza el material que provenía de las pasiones de Sofía, crea los 7 cielos, los planetas, crea los ángeles y arcontes, sus servidores. Crea el mundo material, o sea, crea un ejército de seres. Y al final se crea el ser humano, al cual le insufla un alma psíquica. En este concepto que dice Valentino, dice, el demiurgo no es tan malvado. Acá, Valentino no lo está pintando el demiurgo como tan malvado, ni tan psicótico, ni tan paranoico, sino que de alguna manera lo está pintando como ignorante, como ciego, como que está siendo manipulado, como que está poseído por su madre, que tiene una confusión, se cree que es el Dios supremo, pero solamente es un instrumento del inconsciente de Sofía, de su madre, y del plan divino de redención. Estos valentinianos identifican al demiurgo como un dios del Antiguo Testamento, el dios justiciero, creador del Génesis, o sea, Valentino no es tan malo como el demiurgo. Dice, es un pobre imitador, no es malo, es estúpido, es ignorante. Ya ves, es estúpido e ignorante. Entonces, en resumen, el Padre, el absoluto, que nadie conoce, emana los 30 eones. El último eón, Sofía, a través de la pasión, de la emocionalidad, crea y produce la sustancia caótica, con toda la emocionalidad que hay adentro de la sustancia caótica. Y Sofía termina formando un ser psíquico, el demiurgo. Este demiurgo, este ignorante, crea el mundo material, los cielos, los hombres, un poco lo está creando a través de la psiquis de su madre. Crea al hombre, mezcla de material de alma psíquica y algunos casos con semilla espiritual que Sofía introduce a escondidas. Entonces, ¿qué hace Sofía? Sofía, aparte de manipularlo, aparte de ser una vieja manipuladora, le da chispas para que este ignorante, este demiurgo ignorante, haga algunas creaciones de humanos con chispas. El verdadero Dios, cuando se entera del moco que se manda esta Sofía, envía al Salvador, al Cristo, al Loco, para que traiga el conocimiento, para que traiga la gnosis y para rescatar las chispas espirituales que están atrapadas en el mundo material.
Claro, dice, cuando se despierta el absoluto, que no sé, medio tarado también, viste, no se dio cuenta, el moco que se mandó a la hija, dice, ¿qué hiciste, nena? No puede venir él y a ver, rompamos todo y empecemos de nuevo. No, manda el Cristo. Por eso estos relatos gnósticos también los tenemos que tomar a todos con pinza, porque la gente dice, y tenemos que volver al pleroma, y tenemos que volver a la fuente original. Paremos, a ver, gente, tenemos que volver 3 carajos a ningún lado. Nosotros vamos a estar observando, abriendo el ojo, a ver cómo funciona esto cuando estemos del otro lado. Si es que queremos hacerlo, si queremos seguir encarnando, podemos seguir encarnando. El demiurgo hizo esta creación, eso sí se sabe de que el demiurgo está. Ahora, ¿cuál es el origen del demiurgo? Y está un poco, todas estas historias está hablando de seres muy perfectos, muy evolucionados, pero que se le escapan cosas básicas. Como que vos haces una creación, como que creás un hijo tuyo y no sabés qué está haciendo. Está haciendo creaciones afuera del pleroma y no te diste cuenta. Hay otros gnósticos que sí, que coinciden con lo que decía Valentín, que hay un Dios supremo, inconocible, trascendente, el Padre, la mónada, el abismo. Coinciden en eso. El mundo material que es defectuoso, que es una prisión, que la salvación viene por la gnosis, por el conocimiento. No viene por la gnosis, viene por el conocimiento, por entender cómo funcionan las energías. Yo no le pongo el nombre de gnosis, por ahí digo gnósticos, porque son los que, estos gnósticos de alguna manera, son los que se aproximan bastante, ¿no?, a lo que está pasando allá afuera. Lo que pasa es que es una historia un poco creada como historia infantil, se parece un poco a lo que dice la Biblia, ¿no?, que vino Dios, que sacó la costilla, que creó a Adán y Eva, el mundo, el primer día. Toda esa estupidez, ¿no? Esto es una estupidez también media parecida, fantasmagórica a eso. También dicen de que el demiurgo no es el Dios verdadero, es una deidad inferior, ignorante, malvada. Estos otros gnósticos dicen que no, que este demiurgo no es ignorante, no es inocente, es malvado, es psicópata. Estoy más de acuerdo yo con él. Este otro demiurgo sí es psicópata. Mirá, lee la Biblia y vos te das cuenta que es psicópata, vengativo, malvado. Adórenme, si no los reviento, los prendo fuego a todo. ¿Qué es el Dios Yahvé del Antiguo Testamento? Sin embargo, hay diferencias importantes, como explica la cosmología, el rol de los eones, la figura del demiurgo. Claro, lo que cambia entre unos gnósticos y otros es esa creación de cómo se emanan los eones, que este Dios incognoscible hace pareja de eones y que Sofía, por querer imitar a su padre, se manda una creación afuera del pleroma. El mundo divino tiene una estructura diferente. Se puede hablar de lo que dicen estos otros gnósticos, hay una primera emanación femenina, hay 4 luminarias. No hay exactamente 30 eones en pareja, como lo decía Valentín, porque Valentín, ¿de dónde sacó esto también? ¿Qué hizo? Vio, tenía videntes, habría que explorar un poco el origen de él, en su mente, cómo llega esta información. Estos otros gnósticos dicen que la caída es más dramática y más negativa. También dicen que Sofía, la sabiduría, produce por error al demiurgo. Es un ser malvado, arrogante, tiránico, con cabeza de león, y que sus arcontes y ángeles inferiores crean el mundo material como una cárcel para atrapar las chispas divinas. El demiurgo es mucho más negativo que en lo que decía Valentino. El demiurgo es el enemigo activo, no es ignorante. Hay otros sistemas gnósticos como el de Basílides de Alejandría, también en el año 130 después de Cristo. Es un sistema filosófico más complejo, dice. No existe el mito de Sofía, tan central. Empieza solamente con un padre no engendrado, que produce una serie de emanaciones. O sea, también habla del incognoscible,
todos los gnósticos te hablan del incognoscible, que es lo que yo cuestiono, ¿no? Lo cuestiono al incognoscible. El incognoscible no se dio cuenta que tuvo una pérdida, o sea, se le pinchó una rueda y siguió andando el incognoscible. Acá en este Basílides habla de 365 cielos o esferas, cada uno por un día del año. Y este también está hablando de un sistema de 365 esferas basado en un calendario que fue inventado muy posterior a la creación. Salvo que haya estado todo preprogramado, ¿no? El Demiurgo dice que es el Dios del último cielo, el Dios de los judíos, es ignorante, es celoso, causa guerra, sufrimiento, porque se cree que es el único Dios. Cristo es enviado también desde lo alto para liberar las almas que tienen chispa divina. Acá aparece Cristo también como un Salvador. Después aparece Marción de Sinope, también en el año 144, se ve que eran todos contemporáneos, ¿no? Este Marción es más dualista, es más simple. Habla de que hay dos dioses completamente opuestos, el Dios supremo, el Padre bueno y desconocido, que es puro amor, y el Demiurgo, Dios justo, vengativo del antiguo vengativo, sí, del Antiguo Testamento, creador del mundo material y de la ley. No hay un complicado sistema de eones. El mundo material es obra del Dios inferior. Es malo por naturaleza. Entonces está Valentino por un lado que dice no es malo, el Demiurgo es estúpido, no se da cuenta, no es detallista. Y después están los otros gnósticos más duros que dicen sí, es un psicópata, es falso Dios. Pero todos hablan del pleroma, donde viene la chispa. Entonces estamos atados y seguimos con el tema del pleroma, que sería la fuente, de volver a la fuente del pleroma. No deja de ser una programación. Y en estos terrenos astrales, cuando uno muere y cruza para ese lado, hay que andar con pie de plomo. Hay que volverse muy, muy observador, ver cómo funcionan las energías, observar los circuitos de las almas que están en modo automático, eso se va a ver. Si estás despierto y cruzas al otro lado, vas a ver cómo es el circuito del reciclado de las almas. Se te van a presentar o no los que han sido tus maestros, tus guías históricos, para tratar de alguna forma de meterte, de cesarte nuevamente en el loquero, y ahí va a estar tu verdadero libre albedrío. ¿Qué vas a hacer? La decisión final la vas a tomar vos. Ellos te van a ofertar. El Demiurgo tiene el sistema andando, ya te lo mostró, ya estuviste en la montaña rusa dando vueltas, en la rueda del Sansara muchas veces. El tipo dice, si usted quiere, mijo, entre las veces que quiera, Yo le pregunto, ¿quiere entrar o no quiere entrar? Para eso están mis ángeles, mis arcontes, que de alguna manera lo van a invitar a pasar al tren fantasma, al juego del miedo. Si a usted le gusta el miedo, el terror y todas estas aventuras, este es el lugar ideal. Si usted se quiere ir, váyase. En el fondo es ese el mensaje. Tu decisión final va a ser tuya. Vos decís sí quiero o no. Para eso hay que tener mucha certeza, hay que tener mucho conocimiento y aprovechar lo que nos quede de esta existencia para después, el día que salgamos, tengamos una decisión firme y segura. Un gran abrazo. Chao.